Buenas tardes, queridos oyentes, amigos. Seguimos con nuestra acostumbrada charla, acostumbrada, y habíamos dejado el otro día en el famoso camino que parte de Igueste y que va a los Asentejos, en este caso conocido como el camino de la piedra de la Helechera, pero también siempre fue un camino de romero. El otro día estuve comentando de aquel famoso viaje y aventura que yo hice con mi abuelo y con el amigo Agustín, y que ya lo habíamos dejado cuando llegamos a aquel lugar famoso del llamado La Vera, en aquella famosa cantonera del agua de la galería, y aquel hombre tan hospitalario su mujer, la verdad que eran, que en este caso nos invitaron a entrar, y en la cual yo conté con los 7 años de edad, en aquel famoso viaje, cuando me invitaron a las galletas, en este caso a mi abuelo y al amigo Agustín, también a vino y a galletas por supuesto, y que yo con aquella famosa galletita pues le iba dando, en este caso, un poco de tranquilidad para que me durara lo más posible. Entiendo que la mujer, me recuerdo, que insistió para que cogiera otra, y creo que con 2 ya fue lo suficiente. Claro, yo me hubiese comido todas las que estaban en el plato, pero era lo que había en aquel entonces, la educación, y había que seguir las pautas, respetando a los presentes, y aunque aquella mujer nos invitó, pues no era motivo para yo desfogar el hambre existente por aquel agotamiento que yo había hecho debido a la caminata. Pues bien, recordar que después de salir de aquella casa, después de estar ellos hablando y conversando sin prisa, pues ya partimos para abajo. Agustín, recuerdo que se quedó en casa de su familia, allí en La Vera, donde llaman en La Victoria La Vera, y repito que era el famoso, al lado del famoso barranco que da La Vera, que da al barranco donde está el puente del Hierro, el famoso puente y legendario puente del Hierro que separa Santa Úrsula con La Victoria de Centejo. Agustín ya se quedó en la casa de sus familiares, y nosotros continuamos, como mi abuelo sabía el camino, por aquellos polvorientos caminos que simplemente lo que podían pasar pues eran caballerías, herraduras y personas andando, cuando eso no había pistas trazadas para la locomoción moderna. Eran otros tiempos. Estamos hablando del año 1957, del 1954, perdón, 54, porque yo tenía 7 años. Bien. Ahora bien, una vez llegamos a casa de la familia, pues todo claro, eran alegrías, besos y abrazos. Y me sorprendió en aquel lugar que era tan espacioso, donde vivía la familia de mi tío Pedro y mi tía María. Todavía ellos no tenían hijos, y sí había una gran familia de casas muy cerca unas de otras, en este lugar, repito, que se llamaba El Rayanero, bajando están los garrafones hacia abajo. Ahí viven ellos y siguen viviendo. Mi tía falleció, don Pedro también falleció, pero ellos dejaron cuatro hijos que ya son mayores, tienen por supuesto sus hijos también, y en este caso es la familia que ya queda allí en estos lugares como parte de las raíces higuesteras establecidas también en la Victoria de Centejo. Bueno, pues durante ese tiempo estuve más de un mes. Yo había ido como más o menos por un mes, pero pasó todo el mes de julio y ahora vino agosto, y sobre los días antes de la fiesta de Igueste decidieron mi tía y Pedro venir caminando, bien porque tenían promesas para la Virgen, o no recuerdo, pero vinimos caminando de nuevo. Así ya yo recuperé fuerzas durante todo ese tiempo.
claro, caminando y haciendo ejercicio en toda la Victoria, y ahí me hice amigos también como niños que estaban igual que yo en la zona. Y algo que me recuerdo es que cada vez que bajo por los Garrafones hacia abajo, hoy es carretera, antiguamente era el camino, hay unos árboles frondosos un poco lejos, hacia la derecha, y ahí me acuerdo de ir yo cuando trillaban, y veía yo como el trillo daba vueltas continuamente, y los niños nos poníamos en cola esperando a que el señor que montaba el trillo, bien fuera el arriero, no sé el nombre realmente, puede ser el arriero o el que en este caso daba vueltas circulares en la era para trillar, claro, trillar, y el tamo se separa y después se recoge el trigo, ¿no? Y bueno, estábamos en cola, esperábamos porque todos no podíamos subir, no había espacio suficiente para subirnos sobre la tabla esa famosa que tiene por debajo unas piedras porosas que lo que hacen es pasar, pasar y pasar, tirada por los animales y dar las vueltas gigantescas hasta que ya más o menos queda triturado en la paja y después se hace la separación, se avienta y el aire, el tamo se lo lleva al aire, después la separación, etc. Bueno, este es el proceso de la recolección en cuanto a trigo, cebada o algo así similar. Bueno, pues nosotros que estábamos siempre esperando, y como no había espacio suficiente en la tabla para subirnos todos, pues íbamos por turno. Y recuerdo siempre que el famoso hombre que iba de pie con los animales, arriando esos animales para dar vueltas, hubo una expresión de parte de él que dice, ahora le toca al higuestero. Así que ya me conocían ya durante mi estancia allí como el que no era de la Victoria, no era victoriero, sino era higuestero. Y bueno, pues claro, entonces íbamos corriendo, hacía una pausa, una parada, íbamos corriendo y en proporción a la anchura, a las dimensiones de esa famosa tabla, pues nos subíamos con cuidado porque claro, nos podíamos caer, el hombre se aseguraba también de que no nos fuera a coger algún pie, mientras él, en este caso, hacía su trabajo. Bueno, pues durante todo ese tiempo estuve por allí, conocí bastante a la Victoria, hice bastantes amigos, la familia de mi tío era muy buena gente y en sus alrededores me acuerdo que cerca de la casa de mi tío, donde ellos siguen viviendo, pero ahora con unas casas más modernas, mejores, había un pajar enorme que ellos llamaban el pajar, que era la famosa cabaña que yo el otro día dije que me había extrañado porque yo nunca había visto esa estructura, que es similar a las de Pinolera, y por eso repito nuevamente que allí siguen conservando. Creo que esta cabaña ellos ya como aumentaron la edificación, etcétera, pues ya eso no se siguió conservando. Y en la entrada de esa cabaña había unas colmenas, parece que las estoy viendo, y las abejas continuamente trabajando y aportando el polen para los panales, claro, llevando para hacer la miel, elaborar la miel. Había unos parrales, había pues, muchos frutales, era una extensión bastante grande que ellos tenían en su entorno. Pero todo ya, pues como sabemos, está modificado. De hecho, tengo un muy buen recuerdo. Y claro, el buen recuerdo también es que ahora al partir, sobre los días un poco antes de la fiesta de la Trinidad que se celebraba en Igueste, que después unía con la de Candelaria, pues ya partí yo con mi tía, y yo tenía ya ganas de venir a Igueste, era mi pueblo, claro, y ver a mis padres, y ver a toda la familia, y ver a los amigos que yo allí que en Igueste había dejado, claro, especialmente los vecinos, los más cercanos, ¿no? Pues siempre jugábamos pues en la Plaza de la Ermita. Yo recuerdo que donde yo nací, donde yo viví hasta los 10 años, fue en la olla de la ermita. Hasta que después mis padres hicieron una casita abajo donde llamamos La Guancha, que es donde vivimos hoy. Después ya hicimos, las casas se fueron agrandando, tal, de acuerdo a los medios económicos, etc. Y allí donde vivimos. Todo ha cambiado
perfectamente. Bueno, el caso fue que mi tía y yo, pues mi tío Pedro, y en este caso tío político, claro, casado con mi tía sí era mi tía carnal, hermana de mi madre, y nada, partimos hacia arriba, por esas pendientes hacia arriba en los Asentejos, para después llegar a los llanos de la Laguneta. Y después de los llanos de la Laguneta, coger el mismo camino donde yo había venido con mi abuelo. Pero ahora parece que este segundo viaje no se hizo tan penoso, ya no era tan de madrugada, salimos sí temprano, pero no tan... Y me acuerdo que pasamos por donde había unos cazadores y de mi tío, pues como los conocía, los saludó y continuamos siempre hacia arriba hasta que llegamos a los llanos de la Laguneta. Ya después de los llanos de la Laguneta ya descendí hacia abajo con rumbo al el Camino de los Romeros, antiguo Camino de los Romeros, llamado actualmente el Camino de la Piedra de la Lechera, y es por la piedra, por la referencia existente. Y cuando yo llegué, que pasé de los llanos a la Laguneta, que ya yo empecé a descender, yo dije, esta es mi tierra, claro. Como niño, claro, bajaba hacia abajo, ya todo era pues serpenteantemente hacia abajo al pueblo, ya era más fácil, se había subido el repecho y ahora ya la bajada era más fácil que cuando subí con mi abuelo, porque cuando subí con mi abuelo todo era, amigo, la pegada, y repito, para los caminantes que lo han hecho y los futuros que lo harán, eso no es cosa fácil, ¿eh? Hay que tener bastante resistencia y buenos gemelos para... buena resistencia hay que tener, ¿no? Bueno, después cuando llegamos a la olla de las gotas, pues como había un tronco allí de leña, a mi tía se le ocurre otra cosa. Manolo, y se llévale este tronco para abajo, para tu madre, claro, antiguo, que se cocinaba todavía con leña. Y entonces yo fui y me lo echó al hombro con unas puertitas que yo llevaba o algo así. Y nada, por ahí abajo, más contento que todas las cosas. Y algo que me acuerdo bueno, lo más que me recuerdo fue cuando llegamos a la vera de la barrera, el agua de Araca. Aquello era una delicia, aquello era el agua fresquita, levantamos, había como una tapa que se levantaba y entonces se cogía la agüita y bebíamos y tal, y después la tapa se volvía a cerrar, era como maniobraban basculantemente. Está lo que me estén oyendo, algunos que bebieron, allí se recordarán del toque de la tapa basculante cuando hacías que tocaba otra vez para cerrar, para que hubiese la más higiene posible, para que no entraran a beber pues animales, etcétera, etcétera. Pues al descender hacia abajo, ya cuando llegué a la olla de la ermita, frente estaba en el brezal, y yo, como conocía las propiedades nuestras, vi a un hombre y empecé a llamar a mi padre, pero claro, no me oyó, pero en fin, que claro, tampoco él no me esperaba porque no habíamos dicho qué día retornaríamos. Y claro, lo primero que yo hice fue, cuando ya saludo a mis abuelos, a mi madre, a mis tías, etcétera, en la olla de la ermita, lo primero que hago es preguntar por mi padre. Además, algo significativo que quiero mencionar, que durante ese tiempo se me pegó un poco el deje de la victoria. Y bueno, es parte de la cultura, ¿no? Y entonces yo le dije a mi madre, madre, ¿y a dónde está padre? Claro, dando a entender que, claro, como no había a mi padre, no estaba por allí, pues claro, pero yo había estado llamándolo, yo más o menos calculaba que fuera él. Porque mi tía me dijo, dice, yo creo que es él el que está, claro, hay una distancia, está el barranco de Araca, frente están las chapas del Brezal, de una gran distancia, pero mi tía calculó, dice, va a ser tu padre porque está en nuestras propiedades. Pero bueno, pues pasando hacia adelante y hablando ya de la aventura, que subí por ese famoso camino y que en este caso volví y retorné por ese famoso camino, legendariamente y a través de los tiempos, de los siglos, los Romeros siempre fue, para venir a la Candelaria, fue ese lugar desde los Asentejos, incluso la Orotava, tengo entendido, porque claro, los Asentejos comprenden Santa Úrsula, Victoria y La Matanza, estos ayuntamientos, ¿no? Pero me han dicho que dice que desde la Orotava ya venían también cuando iban a la Candelaria, aunque muchos hoy cogen otros caminos que suben por lo alto de la Orotava y después vienen a salir
al camino para descender por Arafo. Cada cual hará el camino que mejor le convenga, pero prácticamente se solía hacer también. Algunos decían, pues voy por abajo, por los llanos de Laguneta, y luego bajo por Higueste. Pues a partir durante el tiempo que yo recuerde en mi memoria, evidentemente he visto muchos romeros descender, muchas mujeres, muchos hombres, porque la gente del norte es muy religiosa cara a la Candelaria. Yo creo que son muchos, no digo que sean más religiosos que los del sur, pero ellos tienen mucha fe con la Virgen de Candelaria, y cumplían siempre sus promesas y las siguen cumpliendo. O sea, piden, y después ellos, pues, como hacen sus peticiones debido a su fe, pues continúan en ese caso visitando por las fiestas de la Candelaria. Y siempre también recuerdo que cuando esta gente que venía, era la fiesta de la Trinidad, se sumaba, porque no era un solo día, sino eran varios días, se sumaba con la de Candelaria. Y muchos romeros, me acuerdo yo, en las verbenas de Higueste, se quedaban, bailaban, etcétera, y ya después continuaban hacia abajo a cumplir su promesa para empatar con la fiesta de la Candelaria. O sea, esto es lo que yo puedo contar como historia que aún todavía pervive en la memoria del pueblo y se sigue practicando, y yo lo considero bastante bueno porque es parte de lo que es nuestra cultura. Bueno, pues después de haber hablado de este famoso camino, hay otro camino. Y el otro camino es que si estamos situados en los llanos de la Laguneta, vengamos del norte o de cualquier lugar, se baja hacia abajo, por los llanos de la Laguneta. Avanzamos un poco hacia al sur, bajando, están en unas pistas y llegamos a donde están las torretas. Hay unas torretas metálicas de la luz, que esa luz, esas torres y esas líneas van a las turbinas que están en Santa Úrsula, en el lugar de la Corujera. Esas fueron las primeras los tendidos eléctricos que se hacen desde la fábrica Unelco, en Higueste, en las costas de Higueste, la actual Unelco, hacia arriba. Esas fueron las primeras. Bueno, pues bajando de esos llanos Laguneta por esas pistas hacia abajo, se llega a esas torretas. Después se continúa hacia abajo, pero vamos, siempre hacia abajo, y vienen a dar a donde llamamos Alijerga. Más arriba pues se llama El Pinito, etcétera, va tomando diferentes nombres. Se coge ese camino de Alijerga hacia abajo, que era un camino muy bien confeccionado, un camino de herradura y también a pie, y se viene hasta la misma Vera de Higueste o antiguo Buentegueste, también el topónimo es válido. Y después de ahí parte la gente hacia adentro al pueblo de Higueste, al caserío de las Jiménez, al caserío del Llanito, de la Morrita, etcétera, y después enlazan ahí con el otro camino, que es el de la Lechera. Está el del centro del valle, que baja, y ese camino. Pero entre ese camino de la Lechera y ese camino de Alijerga hay otro camino, y es uno que pasa por la vuelta del camino, baja por Uchico, viene a la Gollada de Arguama, la famosa montaña, desciendes por la famosa, en la vereda, por la famosa falda que da al sur de la montaña de Arguama, llegas adentro a Ajeja, donde actualmente hay un famoso pozo que no está en explotación, pero que en su día es un buen proyecto que era el futuro, y se sigue así un poco más hacia el sur y encontramos el mismo camino de la Piedra de la Lechera. O sea, ambas bifurcaciones, o sea, todos esos caminos se conectan con el camino central de la Piedra de la Lechera. Esos son los caminos principales, dijéramos, de los romeros, y también de caminos comerciales y religiosos. Porque antiguamente se iba con los transportes, dijéramos, de la época, como eran los mulos, los caballos, los burros, etcétera. Esos eran los que transportaban las cargas, y a veces también hasta al hombro se hacía. Era el medio de vida de aquel entonces. De hecho, venían desde los asenteos
y lugares aún más lejanos, a comprar los famosos damascos Aygueste. Y venían las bestias, traían unas ceronetas grandes, enormes ya, las bestias preparadas, y entonces ellos compraban los damascos y después partían hacia arriba por todos esos caminos a salir a la lechera, a seguir a las lagunetas, y después avanzaban hacia abajo, bajaban hacia abajo, rumbo a su territorio, a lo que eran los asentejos. Y aún me han dicho, eso no lo vi yo, pero lo he oído, que venían hasta de la Orotava, e avanzaban de los asentejos de Santa Úrsula para allá, y ya entraban más allá para la Cuesta de la Villa, y entraban para la Orotava, buscando los famosos damascos, porque los damascos maduran a finales de mayo. Eso es una fruta que tantas veces he comentado que tiene un alto valor. Los higuesteros hacíamos mucho dinero de esa fruta temprana y se vendía a un precio bastante razonable, tanto en los mercados como los que venían a comprar del norte. Y el norte siempre ellos solicitaban mucho los damascos, porque es que el damasco tiene un perfume aromático impresionante. Ya dije que era como un albaricoque, el albaricoque es mayor, el damasco más pequeñito, pero es rojo amarillo, es precioso. Y luego tiene una fragancia impresionante. Bueno, pues hemos hablado de los caminos, hemos hablado de, hay tantos y tantos y tantos y tantos caminos. Pero hay otro camino muy significativo también que si nos situamos en Ajoreña, bajamos hacia abajo por el Camino Real, pasamos la Cueva de Añaco y ahora cruzamos como si fuéramos para el sur. En vez de bajar hacia Candelaria, no, cruzamos hacia el sur y hay una travesía de camino, pasando por los Tomillos, por los Óiganos, por el Puerto Escondido, más arriba está el Puerto Escondido, como tantas veces he mencionado, y también por Mariquita, pero más abajo. De hecho, ya en su día hablé sobre el Eres de Mariquita y la importancia que tenía el agua en aquellos tiempos. De hecho, creo que hay una copla popular que dice: Mariquilla bonita, vete al Eres, mira no caigas ni resbales, que el agua, que la talla aguarda y los bernegales. Esa es una copla que debe ser recordada y cantada, porque un poeta habló sobre el Eres y sobre seguramente que Mariquilla en alguna ocasión iba con una lata o con un lebrillo, como fuera, y a lo mejor en alguna ocasión se había resbalado y se cayó y rompió y perdió el agua, y también a lo mejor perdió el recipiente si era de barro, ¿no? Bueno, pues volviendo al camino, seguimos así los Óiganos, y de los Óiganos en las fincas de Sertorio subía ese camino impresionante, ancho, resguardado siempre por las paredes, pero era un camino de herradura y a pie. Ese camino ahora subía por Araya, nos introducíamos en Araya, empezábamos cuesta arriba, íbamos cruzando todo el pueblo de Araya para ir a Chafa y a Chibisaya. Y después de Chibisaya se podía seguir hacia adelante a los Altos de Arafo, etcétera, etcétera. También tenía ese camino, pues por lo regular tenía una bifurcación en la zona de Araya para después ir a Cuevecita, al país, etcétera. Era la comunicación de esos caminos. Y que ya en una ocasión yo dije que ese camino, cuando termina el delta, que se forma el cerro ahí en la punta de Chirisaña, por las fincas de Sertorio, a la famosa punta, ahí parece que cambia la orografía, hay un cerro, y que nosotros decíamos la pared para atrás. Y cuando hablamos de la pared para atrás, era que más hacia el sur estaba la pared o los límites de Igueste, como tantas veces ya he comentado y no quiero cansar con tanta repetición. Y de tantos y tantos senderos, caminos, servidumbres, que son como una tela de araña, unas ramificaciones impresionantes, que es una red de senderos, etcétera, porque eso en parte muchos de ellos están ya abandonados por ya no los transeúntes ya no pasan, ya no se limpia la maleza cubre los caminos y ya no están tan cuidados como antes, porque antes los arrieros y todos los caminantes cogían con las guatacas y limpiaban siempre y el camino estaba impecable.
no podía haber piedras, no podía haber cascajos sueltos porque eso podía ocasionar caídas, incluso para las bestias, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo no me voy a olvidar de la famosa carretera general? La carretera general, como bien sabemos, eso pasa por el Valle de Igueste. Y donde más me voy a acentuar, entre Aroba, carretera general, hasta la Cuesta de las Tablas y lo que llamamos la Caseta de los Camineros. Ahí voy a hablar concretamente en el trazado en el valle. La carretera general, claro, fue de gran utilidad. He oído decir siempre que cuando estaba el tiro de los caballos, los carros empezaban a pasar por ahí, por supuesto, ¿no? Y concretamente en la Cuesta de las Tablas, llamada Cuesta de las Tablas, se dice que si el topónimo le viene porque las bestias, las yuntas, arrastraban grandes maderos para llevarlos a los determinados lugares, después a cerrar, para hacer casas, barcos, etcétera. Fuera como fuera, la razón también dicen que no, que es por la pendiente existente de serpesteante que sube. Eso es un verdadero problema de cuesta, ¿no? Yo me acuerdo de los camiones en la época aquella, los camiones de la época, cuando le ponían los refuerzos que iban cargados, los camiones que venían del sur, cuando venían de San Miguel y de mucho más lejos con esas papas, la arena, la construcción, en fin, todo eso parece que nosotros estábamos oyendo cuando niños, después que salíamos de la escuela, pues siempre estábamos por ahí observando todos los movimientos y se oían los camiones. Parece que estoy oyendo el ruido cuando hacían los cambios, rum, rum, y entonces entraba el cambio y el camión le costaba mucho. También ese camino lleva otro nombre que se llama Mata Asno. Yo me imagino que lo de Mata Asno le venga, porque eso figura en crónicas, no es que yo me lo invento, figura en crónicas. Yo me imagino que sea por lo penoso que era el tirar los animales por esas cargas o carros, esas cargas pesadas, y después llegar a respirar donde llaman la caseta, y aún así todo, la caseta de los camineros hacia afuera. Después vienen las curvas de Camacho, pero mejora un poco, pero la Cuesta de las Tablas se las trae en lata. Siempre hemos sabido todos nosotros los iguesteros que eso se las traía en lata porque todavía están ahí, la carretera ha sido restaurada, está en mejores condiciones, mejor trazado, etcétera, pero antiguamente eso era de todo de tierra. Y también al pie de la Cuesta de las Tablas se llamaba El Fuerte. Sabemos, es un pequeño caserío que está ahí, e incluso se sigue llamando El Fuerte. Allí está el bar agrícola, está el salón de los antiguos empaquetados, el Fuerte. Pero lo del Fuerte, hay quien dice, no, es que lo del Fuerte es por el tiro de los animales, otros dicen, no, porque estuvieron los militares. Pero bueno, que ya yo explicaré en detalle por qué se llamaba El Fuerte, si fue eso antes de los militares y cuál es la razón por qué se llamara El Fuerte. Pues amigos, en otro momento ya seguiremos hablando y dando más explicación al respecto sobre el tema de carretera general y camino.